¿Alguna vez has sentido que Dios te llama a hacer algo, pero tu primera reacción es huir? No estás solo. Esta es una historia tan antigua como la humanidad misma, una danza entre la llamada divina y la resistencia humana. Hoy vamos a explorar este tema tan profundo, cuando Dios llama y el hombre huye. Acompáñame en este viaje para entender por qué huimos y cómo podemos, finalmente, responder a esa llamada con valentía y fe. Pensemos en Jonás. ¡Qué historia tan increíble! Dios le da una misión clara: ve a Nínive y advierte a la gente sobre su maldad. Nínive era la capital de Asiria, enemigos acérrimos de Israel. Ir allí era como entrar en la boca del lobo. La respuesta de Jonás es inmediata y muy humana. Compra un boleto en la dirección opuesta, hacia Tarsis, tan lejos como podía imaginar. Él no solo desobedece, sino que activamente huye del llamado de Dios. ¿Por qué? Miedo, prejuicio, quizás hasta resentimiento. Jonás no quería que los ninivitas se salvaran. Prefería verlos castigados. A veces huimos no solo por miedo a lo que nos pueda pasar a nosotros, sino porque no estamos de acuerdo con el plan de Dios, especialmente cuando implica amar a nuestros enemigos. La historia de Jonás nos enseña una lección vital. No puedes huir de la presencia de Dios. Él está en la tormenta, en el vientre del gran pez y en la tierra seca. La huida de Jonás solo lo llevó a una situación peor, a un callejón sin salida en las profundidades del mar. Fue allí, en su punto más bajo, cuando finalmente clamó a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, lo escuchó y le dio una segunda oportunidad. Esto es increíblemente esperanzador. No importa cuán lejos hayamos corrido, no importa en qué vientre de pez nos encontremos, siempre podemos volvernos a Dios. Su gracia es más grande que nuestra desobediencia. Ahora, miremos a otro gigante de la fe, Moisés. Cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, le da una de las misiones más grandes de la historia, al liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. ¿Y cuál es la reacción de Moisés? Pone excusas, una tras otra. Primero, dice: ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Duda de su propia capacidad. Se siente insignificante, inadecuado para una tarea tan monumental. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos pide algo que supera con creces nuestras habilidades? Sentimos ese síndrome del impostor. Pensando en Dios, seguro te equivocaste de persona. Yo no puedo hacer eso. Pero Dios le responde: yo estaré contigo. No se trata de la capacidad de Moisés, sino de la presencia y el poder de Dios. A pesar de esta promesa, Moisés sigue dudando. Pregunta: ¿y si no me creen? Luego, dice que no es un buen orador, que es tardo en el habla y torpe de lengua. Usa sus debilidades como una razón para descalificarse. ¿Es tan fácil para nosotros hacer lo mismo? Nos enfocamos en nuestras limitaciones, en lo que nos falta, en lugar de confiar en que Dios puede usar precisamente esas debilidades para su gloria. Pablo nos diría más tarde que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Finalmente, después de que Dios responde pacientemente a cada una de sus excusas, Moisés simplemente dice: Señor, por favor envía a alguien más. Esta es la súplica final, el corazón de su resistencia. No es solo inseguridad, es una renuencia a salir de su zona de confort. Había encontrado una vida tranquila como pastor en Madián, y esta llamada divina amenazaba con trastornar todo. Huimos porque la llamada de Dios a menudo nos pide que abandonemos nuestra comodidad, nuestras seguridades, nuestros planes. Nos pide que caminemos sobre el agua, y nuestros pies humanos prefieren la tierra firme. A diferencia de Jonás, que huyó físicamente, Moisés huyó con excusas. Es una forma de huida más sutil, pero igualmente una resistencia al plan de Dios. Sin embargo, al final, a pesar de sus miedos y dudas, Moisés obedece, y a través de su obediencia, aunque imperfecta y llena de tropiezos, Dios realizó milagros asombrosos y liberó a todo un pueblo. Otro ejemplo poderoso es el de Gedeón. El ángel del Señor lo encuentra y lo llama guerrero valiente. La ironía es que Gedeón estaba escondido, sacudiendo el trigo en un lagar para que los madianitas no lo vieran. Su respuesta al saludo del ángel es una queja llena de duda. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto?
Cuestiona la bondad y el poder de Dios debido a las circunstancias difíciles que enfrenta su pueblo. Se siente abandonado. Cuando Dios le dice que Él será quien salve a Israel, Gedeón, al igual que Moisés, se enfoca en sus limitaciones. Dice que su clan es el más débil de Manasés y que él es el menor de su familia. Se ve a sí mismo como el menos calificado. Esta es una forma de huir, nos escondemos detrás de nuestra supuesta insignificancia. Pero la respuesta de Dios es la misma que le dio a Moisés. Ciertamente, yo estaré contigo. La clave nunca es quiénes somos nosotros, sino quién es el que nos acompaña. Gedeón, sin embargo, necesita pruebas. Pide una señal, y luego otra, y otra más. El famoso vellón de lana, primero húmedo, y luego seco. A veces, nuestra huida se disfraza de prudencia. Queremos estar 100% seguros antes de dar un paso de fe. Queremos que Dios nos dé todas las respuestas y garantías por adelantado. Pero la fe, por definición, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La llamada de Dios casi siempre requiere un salto al vacío, confiando en que Él pondrá el suelo bajo nuestros pies. A pesar de sus dudas y su necesidad de confirmación, Gedeón finalmente obedece. Y la historia es asombrosa. Dios reduce su ejército de miles a solo 300 hombres, para que no hubiera duda de que la victoria venía de Él, y no de la fuerza humana. Cuando finalmente dejamos de huir y aceptamos nuestra debilidad, es cuando Dios puede hacer sus obras más grandes a través de nosotros. Incluso el apóstol Pedro tuvo su momento de huida. Después de declarar audazmente que nunca negaría a Jesús, lo negó 3 veces la noche del arresto. Huyó por miedo a las consecuencias, por instinto de autopreservación. Se derrumbó bajo la presión. Imagina la culpa y la vergüenza que debió sentir. Después de la resurrección, lo encontramos de vuelta a su antigua vida, pescando. Es como si hubiera pensado, fallé, no sirvo para esto, vuelvo a lo que conozco. Pero Jesús no lo deja allí. Va a buscarlo a la orilla del mar, y en lugar de regañarlo, le hace una pregunta 3 veces. Una por cada negación. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Jesús no le pregunta, ¿por qué huiste? No le pregunta, ¿prometes no volver a fallarme? Le pregunta sobre su amor. Y con cada sí, Señor, tú sabes que te amo de Pedro. Jesús restaura su llamado, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Esta es quizás la lección más hermosa de todas. Nuestra huida, nuestros fracasos, nuestras negaciones, no anulan el llamado de Dios. Su gracia restauradora es más fuerte que nuestra cobardía. Él no nos descarta por nuestros errores. Al contrario, nos encuentra en nuestra vergüenza, nos restaura con amor y nos reafirma en nuestro propósito. La pregunta fundamental que Dios nos hace no es sobre nuestra capacidad o nuestra perfección, sino sobre nuestro amor por Él. Entonces, ¿por qué huimos? Huimos por miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido, miedo a sufrir. Huimos por inseguridad, nos sentimos demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado imperfectos. Huimos por comodidad, amamos nuestra rutina, nuestra seguridad, y el llamado de Dios a menudo se siente como una interrupción disruptiva. Huimos por orgullo o prejuicio. Como Jonás, porque no estamos de acuerdo con el plan de Dios, huimos a través de la desobediencia directa. Como Jonás, o a través de excusas y dudas, como Moisés y Gedeón. Pero en cada una de estas historias, vemos un patrón constante en la persistencia amorosa de Dios. Él no se rinde con nosotros. Él va tras Jonás en la tormenta. Él anima pacientemente a Moisés en la zarza. Él fortalece al temeroso Gedeón. Él restaura al quebrantado Pedro. La historia de la salvación está llena de personas imperfectas y temerosas que en algún momento intentaron huir de su llamado, y sin embargo, Dios los usó de maneras extraordinarias. Quizás hoy te sientes como uno de ellos. Quizás sientes un susurro en tu corazón, un llamado a servir de una manera nueva, a perdonar a alguien, a compartir tu fe, a dar un paso audaz fuera de tu zona de confort. Y quizás tu primera reacción es el miedo, la duda, el deseo de correr en la dirección opuesta. Si ese eres tú, recuerda estas historias. Tu miedo es comprensible. Tus dudas
son humanas, pero el Dios que te llama es el mismo que estuvo con Moisés, Gedeón y Pedro. Han su promesa para ti. Es la misma: yo estaré contigo. No se trata de tu fuerza, sino de la suya. No se trata de tu elocuencia, sino de su mensaje. No se trata de tu perfección, sino de su gracia. La pregunta no es si eres capaz. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de poner excusas, dispuesto a confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas, dispuesto a decir sí. A pesar del miedo, la huida puede parecer la opción más fácil en el momento, pero solo conduce a tormentas y a vientres de pez. La obediencia, aunque a veces sea aterradora, es el camino hacia el propósito, la aventura y el cumplimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Hoy, te invito a hacer una pausa y escuchar. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Y cómo has estado respondiendo? Si has estado huyendo, no te condenes. Recuerda la gracia que encontró a Jonás, a Moisés y a Pedro. Vuelve tu corazón a él. Dile: Señor, tengo miedo, dudo de mí mismo, pero te amo. Y porque te amo, estoy dispuesto a intentarlo. Aquí estoy. Envíame a mí. Te aseguro que cuando das ese paso de fe, descubrirás que su poder se perfecciona en tu debilidad y que Él puede hacer a través de ti mucho más de lo que jamás podrías pedir o imaginar. No permitas que el miedo te robe el privilegio de ser parte de la increíble historia de Dios. Deja de huir, da la vuelta y corre hacia el llamado. La aventura más grande de tu vida te está esperando. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado el corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que te inspire a vivir una fe audaz. Nos vemos en el próximo video.